con 5 años, a mí me empezaron a dar supuestamente ataque epiléptico. Y me llevaban para el médico. Cuando llegaba a la puerta del médico se me quitaba el supuesto ataque epiléptico. No era tan un ataque epiléptico, eran los espíritus que nací con ese don. A ver, pero yo quiero saber eso. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? Te puede dar tener espíritu? taquicardia, Sí. te puede dar mareo, como una fatiga, falta de aire. Y poco a poco es como si te fueras del aire. La noción, pierdes como la Pierde la noción del tiempo. A veces el espíritu tiene el don de sentir lo que sentía el espíritu en el ayer. Entonces, Ya. hay espíritus de luz que tienen mucha fuerza para hacer el bien y quitar lo malo, pero hay espíritus obsesores, espíritus oscuros, que tienen la fuerza para matar a una persona. Y ustedes los ven así como me están viendo a mí. Una chava me dice, oye, ¿tú crees en espíritus? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dice, es que hay un señor atrás de ti que se está identificando como tu abuelo. A ver, Es verdad, lo tiene. mírame. Es verdad, lo Sí. tiene porque desde que me senté se lo vi. Desde que me senté le iba a decir, atrás usted tiene un espíritu hombre sobre lo alto, canoso, que lo acompaña mucho a usted y parece que es el espíritu de su abuelo. Me dice, tu abuelo está aquí y se está identificando y me está diciendo que tienes un cuadro de él que no le gusta dónde lo pusiste. Ajá. La locura es que tengo un retrato de una pintura de él y a mi esposa no le gustaba, entonces lo había metido en el closet. Pero nadie en el mundo, excepto Sabía. mi esposa y yo, sabíamos de eso. Mi esposa lo volvió a quitar. Pero Vuelva lo voy a volver a vuélvala a poner. poner, dígale que le voy a pasar lo mismo y que no lo quite más porque la tercera va a ser la vencida. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin, entendernos mejor. Y así, comenzamos. Hola, Alejandro Izquierdo, viviendo de La Habana, de Cuba, del Cerro, y llevo muchos años dentro de esta religión y practicando el espiritismo más de 15 años. Hola, me llamo José, me dicen Somatón, llevo 35 años en el mundo espiritual, soy de La Habana, del Vedado. Placer saludarlo, gracias por la invitación. Me llamo Tomás Gastel, soy de La Habana, del Cerro y llevo 50 años en el espiritismo. Bueno, yo les voy a leer una serie de estereotipos y mitos y ustedes me van a decir cuáles son verdad, cuáles son falsos y cuáles tienen ahí como a medias. Primer estereotipo o mito, que los espiritistas son puro rollo y en realidad son unos estafadores. ¿Qué? No estoy de acuerdo con eso. Ok, cuéntame Para por qué es nada. mentira. No estoy de acuerdo porque yo llevo muchos años en el espiritismo, he tenido muchas pruebas y Ajá. hay cosas que yo mismo no me las explico porque son como paranormales. Ok, Que existan en personas que utilicen el espiritismo o cualquier religión para otra cosa, sí existe, ok. pero no es puro rollo. Esto es una espiritualidad que viene de más allá, es algo sano, para mí es lo más sano que hay, el espiritismo. Es muy sano y yo creo que no. Hay muchos mitos, pero muchos los hay negativos, pero muchos los hay positivos. Y los de mucho tiempo son positivos porque son de verdad. Bueno, precisamente y para eso estamos aquí, para desmitificar todo esto. Ustedes, siendo espiritistas, ¿cómo identifican ustedes a uno que sí sea un farsante? Porque obviamente tiene que haber estafadores, ¿verdad? A ver, mira, el espiritismo como tal se puede comparar con una ciencia Ok. ciencia natural del Ok. ser humano, donde la persona debe tener un guía espiritual que lo asista y lo guíe y que ese guía espiritual permita la conexión espiritual dentro del medio donde uno se vaya a relacionar para practicar lo que es la obra espiritual. En la función que pueda tener la persona, tú te puedes dar cuenta como espiritista si la persona está bien fluida espiritualmente o tiene un guía espiritual que la asiste verdaderamente. ¿Cómo se manifiesta eso? De que sí está bien Es fluido. la forma de actuar de la persona. O sea, una persona que practica el espiritismo correctamente, tú te das cuenta, la persona más cuando es espiritual como lo es uno, te das cuenta mediante las señales espirituales que tú puedes ir sintiendo en lo que la labor va caminando, o sea, en lo que el proceso Ok. de transformación va caminando.
Muchas veces tú te sientas en una sesión espiritual donde hay una persona que está dirigiendo esta sesión y no lo está haciendo correctamente o no tiene la experiencia para poderlo hacer, y entonces espiritualmente uno como espiritista se va dando cuenta mediante el sentir espiritual de que las cosas no están marchando correctamente. Interesante. ¿Pero eso es algo que se puede dar cuenta del público en general o es solamente Sí, ¿por qué ustedes? no? ¿Por qué no? ¿Sí? Hay La ocasiones que sí. A ver, el que no sabe es como el que no ve. Ahí. Claro. El que no sabe es como el que no tenga conocimiento. A ver, también de la manera, aunque no tengas conocimiento, según la persona se vaya desarrollando espiritualmente, la persona que no tiene conocimiento va viendo si es falso o si es verdadero. Ok. Que esto es un don que se nace. Esto no es un título que se compra. Esto, todo el mundo no es espiritista. Desde que usted está en el vientre de su madre, todo el mundo nace con un conjunto de espíritus que se le llama cuadro espiritual de la persona. En este cuadro espiritual va a estar un espíritu guía y los demás espíritus protectores, los espíritus de labor. Pero esto, a medida que la persona va descubriendo este don que tiene, va a ir descubriendo qué tipo de mediunidad posee. Si es medium vidente, si es medium oyente, si es medium de traspaso, si es medium de transporte. Una persona puede tener un tipo de mediunidad, puede tener dos, o puede ser un espiritista completo, poseerla todas. A medida que usted va ejercitando, va desenvolviendo, usted se va dando cuenta qué tipo de mediunidad y qué tipo de mediunidad tiene que desarrollar para usted desenvolver en el mundo espiritual. Ok. Otro estereotipo es que se aprovechan de gente vulnerable que está sufriendo porque alguien murió y entonces por eso va a visitarlos. De eso está lleno ahora el mundo. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que una de las cosas que hay también como desvirtuado esto son las redes sociales, lamentablemente. Ah, sí, ¿por qué? Porque ahora ves en las redes sociales todo tipo de cosas y la mayoría, muchas son falsas. Entonces, ¿por qué? Porque las redes sociales es un medio también de ganar dinero. Y las personas en esta religión, todo lleva un derecho, pero han buscado un medio también de ganar dinero. Y eso está afectando todo en general, no en el espiritismo, en toda la base de la religión. Ok. Otro estereotipo es que no hablan con espíritus, sino que leen las caras, las reacciones y el lenguaje corporal de la gente. ¿Qué opinan? Cuando una persona realmente aprende o tiene un desarrollo espiritual que no lo tienen todas las personas, porque como explicó el hermano anteriormente, no es que yo quiero ser espiritista, sino que eso es algo que nace conmigo desde el momento que uno llega a este mundo y que se te pegan tus guías y tú eres capaz en el camino de la vida de desarrollar y ser alguno de estos tipos de medium espirituales que uno puede desarrollar en el camino de su vida. O sea, ¿ustedes se dieron cuenta de esto desde niños? Sí, yo sí. A ver, Sí. a medida que la vida va caminando, tú te vas dando cuenta de que hay algo sobrenatural que te acompaña, que a lo mejor puedes tener visiones o déjà vu, como se dice en el mundo popular, de que tú puedas ver cosas que puedas pensar lo que hayas vivido anteriormente y tú te empieces a preocupar. Esto es en el caso de la persona que no vive en una familia religiosa. En el caso a lo mejor de muchos de nosotros que nacimos en una familia, que tenemos ya antecesores a nosotros que caminaron por este campo espiritual, santoral, o sea, el campo que sea, ya tú tienes más la inclinación sobre esto del espiritismo. Ok. No por esto tampoco vamos a decir que eres espiritista. Yo tengo familias mías que creen en la misma religión que yo y no son espiritistas. Ah, Practican el espiritismo, pero no se comunican a lo mejor con ningún espíritu, no son capaces de prestar su cuerpo para que el espíritu se posesione encima de sí. Ahora, lo importante de esto es eso, o sea, la forma en que tú eres capaz de prepararte o eres capaz de tener algo que a veces perdemos y es lo que se está perdido hoy y es la fe. Usted preguntaba algo que es muy importante, las personas que son capaces de estafar o de hacer las cosas mal hechas. Y yo digo que hay muchas personas de estas. ¿Por qué? Porque yo pienso que para tú dedicarte a hacer esto, o tú ver una necesidad, un problema que tú tengas, y presenciarte delante de alguien, tú deberías primero conocer quién es esa persona, saber cuál es su trayectoria religiosa dentro de esta religión, para poder prestar tu fe a lo que esa persona te vaya a decir. Ahora, si esa fe, tú vas a mi casa sin esa fe, las cosas no concuerdan, no van a funcionar. Ok. O sea, si usted viene con fe a mi casa y yo sea capaz, usted conoce, me averiguó por mí, conoce quién soy o conoce quiénes son algunos de los hermanos y otros más que puedan estar mirando este programa, que yo conozco que todavía quedan personas muy buenas que practican esta religión, ¿entendiste? O sea, averigüe quién es la persona y no se enfrente a alguien que usted no sabe ni quién es. ¿Por qué? Porque mírame, espiritista nos hace el pueblo. Obá nos hace el pueblo, Babalao nos hace el pueblo.
los milagros que tú hayas obtenido, las cosas que tú hayas sido capaz de hacer, o el camino religioso o el pueblo religioso que tú seas capaz de llevarlo en tus manos y llevarlo bien hecho, organizadamente, de una forma correcta. Ahora, a esas personas con esas cualidades, yo me presento delante de ellas. Que es lo que pasa ahora mucho, que vamos a veces, tocamos la puerta de cualquier X o Y persona, ¿entendiste? Y entonces no vamos directamente al lugar correcto, que es lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo con Alejandro y sobre todas las cosas es bueno saber que el espiritista es un canal, el cual los espíritus se valen de ellos para transmitir los mensajes espirituales. Pero de que en esta religión, como en muchas religiones, hay personas que se aprovechan de este don espiritual. Hay personas que hoy en día se materializan. Los 3 principios espirituales, la fe, la esperanza y la caridad. Son 3 principios fundamentales. Hágalo todo con fe, albergue la caridad y haga la esperanza. Hágalo todo con mucha esperanza. Hay muchas personas que son grandes espiritistas que lo hacen todo con el corazón, pero hay personas que utilizan la religión para lucrar y eso es la realidad. Es decir, que no todo el mundo hace las cosas con el corazón, pero no podemos juzgar a la religión por aquellos falsos religiosos que la practican y que la desenvuelven. La religión no son esas solas personas. Todavía quedan muchas personas muy buenas que sí de verdad trabajan con el corazón, que ayudan al necesitado sin esperar nada a cambio, que es la esencia de este mundo espiritual porque somos hijos de la luz. Este es el mundo de la luz. Que eso que estás diciendo, tocaste un punto importante que leí, no sé si esto es para todos, pero al menos en el Centro de Espiritistas en España, que está prohibido cobrar. No, a ver, mírame, nosotros como la Iglesia Católica somos una religión pagana. La religión africana que nosotros practicamos, que en Cuba, aunque el espiritismo no venga de África, se fusionó todo. Claro. Porque llegaron muchas personas de diferentes lugares del mundo a Cuba y trajeron unos el espiritismo, el otro lo que es el Pablo Mayombe, los otros lo que es el afrocubano, y todos lo fusionamos. Por eso la religión que practicamos afrocubana, necesitamos a lo mejor de las misas espirituales para proceder a otra X o Y ceremonia. Necesitamos, hay veces, de pasar a la persona por el cuarto del brujo, del palero, del gangulero, como se dice vulgarmente, y para poder llegar a otros pasos religiosos. Ahora, la religión de nosotros, como comparándola con la Iglesia Católica, es una religión pagana. Pagana, ¿qué significa? Que tú necesitas dar un derecho para que las cosas marchen derecha y organizadamente. Ahora, ¿qué significa dar un derecho? El derecho es lo que usted dice, que cobran o pagan por esas religiones. Ya ahora, hay que ver en qué realmente se basa ese derecho y en qué se utiliza ese derecho. Porque si yo tengo un centro espiritual donde vienen las personas a atenderse en mi centro espiritual, como sabemos que lo tenemos los hermanos, y en ese centro espiritual necesitamos flores, necesitamos velas, necesitamos tabaco, necesitamos a lo mejor, no sé, una merienda para cuando se acabe el centro espiritual poder sentarse y compartir y divulgar sobre lo lindo que sucedió, necesitamos de una forma buscarlo. Entonces ahí es donde necesitamos de ese derecho para poder. Ahora, que si yo vuelvo y repito, hay muchas personas que a lo mejor lo que pueda costar 3 pesos están cobrando 70, también estoy de acuerdo en eso, que eso sucede. Y a lo mejor el que esté viendo este programa dice, bueno, si ustedes lo cobran, el que conoce, por ejemplo, a Alejandro, o conoce a Tomás, o conoce a José, sabe que a lo mejor realmente cuando ha llegado la persona con el derecho o sin el derecho, hemos hecho la obra espiritual. Porque no se basa solamente en cobrarte y si no me pagas no te lo hago, no. Muchas veces usamos la caridad, como le decía el hermano, la fe, la esperanza. ¿La esperanza de qué? De resolver el problema por el cual yo vine. Y la caridad es lo que hay veces hacemos entre todos para poder funcionar. O sea, sí se necesita un derecho, porque yo necesito instrumentos para poder desarrollar lo que voy a hacer. Pero sí también estoy de acuerdo, sé por qué viene la pregunta, porque hay cosas hoy que valen 2 pesos, y las personas están cobrando 70. Entonces ahí es donde está el problema, por la cual hay muchas personas en esta religión que buscan otra salvación en otro lado, porque le toca a veces chocar con personas como hablamos en el tema anterior, o sea, como hablamos de que lucran de esta religión, de que hacen las cosas mal hechas. O sea, por eso es que hay personas que pierden esta fe y se inclinan hacia otros sitios, sin saber lo lindo y maravilloso del mundo de lo que practicamos. Y que en todas las religiones lleva un derecho, directo o indirectamente, porque hay la religión de los cristianos dan el diezmo. Claro. Así, la limosna en la iglesia. Todo lleva. No es menos cierto, como yo estoy de acuerdo con ellos, que el muerto no cobra nada, el santo no cobra nada, quien lo cobra es el vivo. El vivo es quien pone el derecho. Pero usted tiene que comprar el aguardiente de poner la muerte, usted tiene que comprar la flor, usted tiene que comprar tal, porque no te la van a regalar, no te la dan de gratis. Usted tiene que ir a comprarla, por lo tanto, siempre se debe cobrar algo, pero tener siempre en cuenta a esas personas necesitadas, no un derecho excesivo.
Y Ya. el espiritismo es bueno que sepa que tiene muchas manifestaciones, según Ok. el país, la costumbre, porque espiritismos hay muchos tipos. Por ejemplo, en Cuba hay 3 tipos de espiritismo: el espiritismo científico, el espiritismo de cordón y el espiritismo cruzado. Pero existe el espiritismo María Leoncero, que se practica en Venezuela, el espiritismo de la 21 división, que se practica en República Dominicana. Hay otros países que leen la lectura del tabaco, la lectura del café. Es decir, las manifestaciones espirituales están en muchas partes. Lo que pasa es que se desenvuelven de diferentes formas. Ok. Ahora, otro estereotipo o mito es que los espiritistas son brujos o santeros. A ver, ¿Quién me quiere contestar eso? le voy a explicar yo, porque ahorita le dije que cuando me presenté que llevaba 50 años, y era, ¿qué edad tiene? Tengo 56, pero efectivamente, ¿qué pasa? Que con 5 años a mí me empezaron a dar supuestamente ataque epiléptico. Y me llevaban para el médico. Cuando llegaba a la puerta del médico se me quitaba el supuesto ataque epiléptico. No era un ataque epiléptico, eran los espíritus que nací con ese don. Pero estaba muy niño. ¿Qué pasa? Que esto es una cadena que lleva un eslabón lleva el otro. A mí en ese instante tuvieron que rayarme, que es lo que le llaman brujo. Que rayarme. Es una ceremonia que se hace al pie del palo, lo que es los paleros. Ok. Entonces, cuando a mí me rayan porque yo era muy niño, se me aguanta eso porque yo era muy niño para estar pasando espíritu. Así que yo nazco con ese don. Interesante. Y yo vengo de una familia religiosa, de matanza. El tío de él me coronó santo a mí, porque yo soy espiritista, santero y palero, como le dicen, o angulero, no me gusta la palabra palero, que tiene que ver el espiritismo con los muertos también. Ok. ¿Ya entiendes? Lo que pasa es que el espiritismo es una cosa más espiritual, te lo dice espiritualidad, y el palo es material. Ya me estás entendiendo lo que te Sí. quiero decir, pero conjugan, tienen que ver entre ambos, porque Pero es de entonces- muertos. Pero entonces, ¿es falso o es verdadero? Es verdadero. Sí, es verdadero. Sí, es verdadero. Es verdadero. Ya Tomás te dio su experiencia y yo me imagino que José te dé la de él. Yo primero fui espiritista. Yo desarrollé mis primeros mundos espirituales en casa del Señor que está aquí sentado al lado mío, cuando no me gustaba lo que era el mundo Le espiritual. tenía miedo. No me gustaba. O sea, yo Él era sentía espiritista, pero le que- tenía miedo. Sentía que ¿Por pasaba. qué? ¿Por qué le tenían A ver, miedo? sentía algo que pasaba por mí o sentía algo que se me estaba acercando y yo le huía a ese mundo porque le tenía miedo, sentía algo que no era sobrenatural encima de mí. Y gracias a Dios, y como dice uno, la hierba que está para uno, no hay chivos que se la coman. ¿Entendiste? O sea, A ver, espérate. Rewind, o retrocede. sea, hay un dicho ¿Cómo en Cuba te- que dice la hierba que está para uno, no hay chivo que se la coma. O sea, que hay cosas que te tocan por mano de Dios y van a estar contigo siempre. Y eso me tocaba, era algo particular de mi vida. Y en mi casa se practicaba también lo que era la obra espiritual, pero yo nací al lado de una gran persona que su función fue de Diosba, de Oriate, y es lo que soy realmente en el día de hoy también. O sea, no me he olvidado nunca de mi principio espiritual, nunca he dejado de trabajar la obra espiritual, a pesar de espiritista, también soy Oriate. O sea, que puedo fungir dentro de la misma religión, hago trabajo, o sea, trabajo con las dos cosas a la misma vez sin dejar uno al otro, como el hermano. Él trabaja su mundo de espiritista, pero nunca ha olvidado lo que le enseñaron a él de gangulero, que es como se debe decir correctamente, porque son dos etnias. El hermano José a lo mejor le pasa lo mismo, trabaja su mundo espiritual y trabaja su mundo religioso igual. Ahí relacionado, yo quiero que José nos cuentes de tu atuendo. Para los que solamente nos escuchen, no nos están viendo, describe un poco lo que traes puesto y nos explicas Bueno, por qué. esto es un atuendo que es como nigeriano. Es un Ajá. atuendo que me regalaron el año pasado. Estuve en la Esposantería 2024, el año antes pasado, Ok. en México. Estuve como invitado especial haciendo conferencias allí. Y esto fue uno de los regalos que nos dieron ahí el presidente de la Asociación Yoruba de México. Ah, muy bien. Y hablé de temas espirituales. Fui a hablar de temas espirituales. Es un atuendo el cual se utiliza para representar, es decir, al mundo espiritual. Nosotros, por ejemplo, yo que soy varón, aunque pase una muerta hembra, la muerta no se puede poner saya. Entonces se ponen otros atuendos, se ponen pañuelos, se ponen diferentes. Igual pasa con las mujeres. Hay mujeres que si pasan muertos un macho, pues se ponen pantalones y no pasa nada, pero es diferente un hombre ponerse una saya. A ver, pero explícame eso. Entonces, si tú te vas a comunicar con un muerto, tiene que ser hombre, tú no puedes ser mujer. No, yo tengo una espírita mujer que es mi guía espiritual, que se llama Francisca. Ok. Pero cuando vas a Francisca no me visten con saya, porque yo soy varón. Tratan de ponerme pañuelos, amarrados, simbolismo como si fuera una saya. Ok, entonces dependiendo si con el muerto que te quieres comunicar es hombre o es mujer, o era hombre o mujer, es como te vistes. Como el muerto pida que lo vista.
Hay espíritus varones que cuando vas piden que le pongan su short de saco, que le pongan su sombrero de arey, aunque sea mujer, y se pone así, se viste. Pero eso es por la comunicación que está recibiendo a través del espíritu. Por la manifestación Por la del espíritu. manifestación del espíritu. Ok, es como se manifestación. manifiesta y es como lo hacía el espíritu en los tiempos de antes. Ok. Y entonces es lo que... A ver, estas cosas son como el uniforme del trabajo. ¿Ya me entiendes? Sí. Que eso lo pueden buscar donde quiera. Que es como unas cosas de gala, son manifestaciones de los espíritus, de los santos. Ya en el palo es sin camisa, con un sombrero, descalzo, con un paño. más crudo. Es más crudo. Ok. Bueno, otro estereotipo es, y ahí va relacionado un poco, que esto es algo oscuro y que son cosas del diablo. Imagino ver. que eso lo han escuchado. Sí, no, ya esa pregunta me la hicieron. Y yo dije, a ver, la religión, ninguna son ni buenas ni malas. El ser humano es el que es bueno o es malo. O para lo que usted utilice la religión. Ok. Esto no es malo porque yo he salvado mucha gente. Entonces, si yo he salvado mucha todos hemos salvado mucha gente. Si hemos salvado gente, no somos malos. Si no nos salvamos gente, matamos gente. Y hasta ahora, ninguno hemos matado a nadie. Al contrario, hemos salvado y nos buscan. Eso es un mito que tienen, que lo vuelvo y lo repito como lo dije en una ocasión. En la parte del palo que tiene que ver con muertos, sí se hacen trabajos negativos, no digo que no. Y se hacen trabajos malos. Pero ese es el ser humano. Porque como yo dije una vez, yo no tengo por qué hacerle trabajo malo a nadie. Como lo dije una vez, si usted tiene problema con el Señor, usted es el que tiene que resolver el problema con el Señor, no soy yo. Ah, ok. Yo no tengo por qué, yo no conozco ni al Señor para venir a hacer un trabajo malo. Y si llega gente con ustedes que quieren hacer trabajos malos, ¿ustedes los rechazan? No, yo no tengo necesidad de eso. Porque hay una cosa que existe, el karma. Ah, Y como el karma existe, alguna vez en la vida te va a agarrar. Haz bien y no mira a quién. no, bueno, no me apuntes a mí, yo no le ando haciendo mal a Esa nadie. pregunta que usted ha hecho, muchas personas se la hacen. Claro. Y lo primero que hay que tener en cuenta de que el espiritismo somos hijos de la luz y que el espiritismo se basa en la bóveda espiritual o sin la bóveda espiritual, como le llaman. Y en esta bóveda tiene que estar Jesucristo. Si no está Dios, pues no hay nada. Entonces decir que esto no es del diablo, porque tiene que estar Dios presente ante que todo, que el espiritismo se nutre de oraciones, de rezos, de cantos espirituales, los cuales todos están Dios. Y el muerto sin la presencia de Dios, sin la autorización de Dios, no puede venir a la tierra, no puede hacer nada. Dios tiene que estar presente ante todo. Bueno, esa es una perfecta transición porque mi siguiente pregunta, y ya acabamos con los estereotipos y mitos, pero me da curiosidad, ¿quiénes de ustedes se consideran católicos o cristianos? Yo soy católico. ¿Sí? Yo estoy casado por la iglesia, yo fui al catecismo, hice la primera comunión, yo me crié en la iglesia. Mira. ¿Tú, José? Yo soy católico porque una de las cosas que se sincretiza el espiritismo es con el catolicismo. Claro. Porque en el espiritismo se cree en la Virgen de Regla, en la Virgen de la Caridad de Cobre, en San Lázaro. Se sincretiza mucho con los santos católicos, que es Claro. la religión que más se apega al mundo espiritual, al mundo santoral. Claro. ¿Y tú, Alejandro? A ver, mírame. ¿Tú eres- Sí, yo soy católico. ¿Sí? ¿Sí claro. te consideras? Es que la ideología de la religión que nosotros practicamos en Cuba es basada en catolicismo. Claro, es basada en el en sincretismo. una fusión que hubo Esa que hacer fusión de- obligado, que no estábamos nosotros nacidos ninguno y esa fusión hubo que hacerla. No somos totalmente católicos porque no practicamos la Eso es lo que te religión decir, como que católica. para los cubanos O sea, es algo muy natural. no, a que ver, sea mírame, esa fusión. totalmente católico es la persona que va y hace la comunión y toma una comunión y hace las normas que dicta la iglesia católica. Y va todos los domingos a misa. Ajá. Exacto. Nosotros como religiosos, en cualquiera de las aristas de la religión afrocubana que nosotros practicamos, desde el espiritismo a lo mejor hasta el babalao, el santero, el mayumbero, tenemos una sincretización con lo que es la imagen de iglesia y es a esa imagen de iglesia a la que nosotros le rendimos fe. Ahora que dentro de esas imágenes de iglesia están dentro del mundo católico. Cuando todos nosotros sabemos en cuántas misas espirituales el espíritu que a uno lo administra o uno ha ido en función, vamos a poner de que yo no soy el espiritista, yo soy a quien me estén haciendo la misa y los espiritistas pueden alcanzar que yo necesito la paz de la iglesia. Y Ya. me pueden orientar a mí a ir a la iglesia, a dedicarle una misa espiritual a mis guías familiares
porque la Iglesia Católica hace misas a la familia, Claro. y espiritualmente, por esa fusión que hay, Tomás o José me puede decir a mí, Ale, yo percibo que tú que seas capaz de ir a la iglesia y poner una misa a tus familiares por el problema a lo mejor que yo pueda tener en ese momento. Claro. O sea que sí tenemos fe en la Iglesia Católica, aunque no practicamos al 100% lo que es la Iglesia Católica. Ok. Y aunque muchos no quieran aceptarlo, esta religión se basa en el sincretismo y hay que buscar la historia, la cultura. Cuando los negros esclavos llegaron a Cuba, lo primero que hicieron fue sincretizarlos a todos. Iban los curas, los bautizaban, los obligaban a misas, y es donde ellos sincretizan sus santos africanos con la religión católica. Exacto. Ochun con la caridad del cobre, Yemayá Exacto. con la Virgen de Regla. Es decir, y ese sincretismo siempre existió. Y ahí nace una nueva religión que se llama la religión afrocubana, donde el sincretismo está en el espiritismo cruzado, está sincretizado con la religión católica. Por eso es que en la bóveda puede ir Santa Bárbara, por eso es que en la bóveda puede ir San Lázaro, por eso es que en la bóveda espiritual puede ir la caridad del cobre. Bueno, dentro de la religión católica, pues hay demonios, ¿verdad? Sí. Yo quiero preguntarles si para ustedes existen espíritus malos, así como hay espíritus buenos. Sí. ¿Sí hay? Sí, Sí. sí hay, sí hay. Ok. ¿Y hay maldad dentro del espiritismo? Sí. Sí. A ver, el espiritismo, es que el espiritismo es muy sano, es muy puro, Ok. pero hay cosas de muerto que sí se trabaja con negatividad, que sí existen. Entonces, sí existe, lo malo existe en las religiones. Pero explícame qué significa eso, que se trabaja con negatividad. Porque, a ver, como te hablé ahorita, O ponme un ejemplo o para... sea, en lo que es el palo, ¿Y cómo, en el pero cómo espiritista, sucede? ahora yo le hago una mesa a usted. Ok. Y yo le digo, usted tiene una persona que le está haciendo algo. Usted me va a decir a mí, yo quiero hacerle una brujería mala. Es muy difícil, no digo que no. Usted puede hacer un rezo o algo espiritualmente. Pero a la hora, para la base de hacer algo negativo, hay que ir al palo, que es lo que camina más rápido, lo que se hace. Y sí se hace con el muerto. Se hacen con muertos malos. Así mismo, como dice Tomás, es decir, hay que partir de dos conceptos en el mundo espiritual. Los espíritus oscuros y los espíritus obsesores. Son dos cosas diferentes. Ok. El espíritu oscuro es aquel espíritu que está a falta de luz. Que al usted darle una luz, él se vuelve un espíritu de luz. Pero el espíritu obsesor es un espíritu que está obsesionado en hacer un daño. Entonces, muchas veces el espiritista tiene el don de hacer los recogimientos espirituales, de quitar esas energías negativas. Pero hay energías negativas que no se quitan en una misa, que tienen que llegar a la tierra de Mayombe, tienen que llegar al pie de un parado, al pie de otras tierras dentro del mundo religioso, que se quita a través de eso. Pero a ver, ahorita Alejandro mencionaba que de niño o de joven le daba miedo el hecho de que como que sentir a alguien más. Entonces, ¿qué pasa si sientes un espíritu malo? A ver, funciona mírame, eso? existen espíritus buenos que como espíritu le dimos la atención necesaria y le hicimos los pasos correctos para que se convirtiera en un espíritu de luz. Y ¿Qué hay significa eso? ¿Qué espíritu pasa? de luz, espíritus Porque buenos. ya como que se va del cielo. ¿o qué? Sí, o sea, para Sí. que tenga la Para que luz se necesaria eleve. para poderte ayudar. Ah. Se le hicieron, o sea, los novenarios espirituales, se le han hecho diferentes misas y ese espíritu te acompaña a lo mejor por ser un familiar tuyo que está al lado tuyo y tú necesitas que ese espíritu tenga luz para que te siga acompañando correctamente en el camino de la vida. Hay otros que son totalmente lo negativo de salud. ¿Por qué? Porque no tuvieron la educación o no tuvieron las ceremonias o no tuvieron estas partes que te expliqué anteriormente y se convirtieron en espíritus, como le dicen, hay veces las personas en el mundo popular, espíritus oscuros. Ok. Oscuros como la palabra lo dice, porque tienen oscuridad. O sea, necesitan de una atención espiritual para poderse volver, o sea, coger una luz. Ahora, hay veces que estos espíritus, cuando la persona es espiritista o tiene un espíritu responsable, desarrollado, como lo decía el hermano ahorita, Francisca, en el caso de Tomás su espíritu está José, en el caso mío es María Regla, o sea que son espíritus que están ¿Pero por qué sabes eso? ¿Por qué sabes porque que- son los espíritus que te acompañaron a ti, te desarrollaron en algún momento No, de la no, vida. el tuyo sí entiendo, pero ¿por qué sabes? Porque hemos trabajado en conjunto, o sea, ok. nos conocemos O sea, no es como que lo anteriormente. estás reconociendo ahorita. No, Mira. es que trabajamos anteriormente, o sea, vivimos en el mundo y somos amigos. Claro, y, ok. y en ocasiones hemos trabajado juntos lo que es la obra espiritual y nos conocemos. Por eso Ok. es que soy capaz de decirte. Entonces, esto que te estoy explicando, estos espíritus que nos acompañan a nosotros, que son nuestros guías, la palabra lo dice, son quien nos guía durante la vida hasta que Dios nos mande a buscar, son los que encargados responsablemente de recoger estas influencias negativas
que tú puedas tener. Por eso es que a lo mejor Tomás o el hermano puede llegar a tu casa, hacerte una labor espiritual y desde que empiece la labor poderte decir, mírame, yo estoy percibiendo que en este momento tú estás haciendo esto por algo negativo que tú puedas estar sucediendo. O sea, hay cosas negativas que te están pasando y aquí se presenta un espíritu obsesor. ¿Por qué? Porque ya tu vida espiritual te ayudó a ti a poder desarrollar espiritualmente lo que está sucediendo en el plano. Y ahí es donde tú eres capaz de poder, como dice el hermano, recoger ese espíritu, quitárselo al lado de la persona, o tengas que acudir a otra, en el caso del palo, del parado, como él dijo, algo así, que necesite algo más positivo porque el espíritu está muy, muy oscuro. O sea, no tiene la luz necesaria, no lo podemos ayudar. Pero para detectar eso, tienes que A estar... través de una misa. Sí, en una necesitas sesión. conectarte, Cuando usted empezar a hace abrir. una Mírame. misa, Sí, cuando ajá. usted hace una misa, el espiritista tiene el don de la comunicación con los espíritus. Claro. Pero los espíritus se comunican por señales, por código. A veces el espíritu tiene el don de sentir lo que sentía el espíritu en el ayer. Entonces, Ya. hay espíritus de luz que tienen mucha fuerza para hacer el bien y quitar lo malo, pero hay espíritus obsesores, espíritus oscuros, que tienen la fuerza para matar a una persona. Y se ha dado el caso que usted va a hacer una misa, una persona que murió de un accidente, que se ahorcó, que se dio candela, pero fue motivo o provocado por un espíritu que le pusieron oscuro o obsesor que lo conllevó a la muerte. Entonces, donde el espiritista siente la sintomatología, se irradia con eso que el espíritu murió y entonces hay que quitarlo para que ese espíritu pueda recibir la luz y la fuerza. Ok. Para ustedes, un día normal no es que están interactuando con espíritus. Haz de cuenta, vas al supermercado y no es como que ves espíritus, No, tampoco, sí. ¿no? Es que te voy a decir por qué pregunto, porque me ha pasado, por ejemplo, a mí una vez me pasó, estaba yo en una fiesta, nada que ver, una chava me dice, oye, ¿tú crees que en espíritus? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dice, es que hay un señor atrás de ti que se está identificando como tu abuelo. A ver, Es verdad, mira, lo tiene. mírame. Es verdad, lo Sí. tiene porque desde que me senté se lo vi. Esto no es para eso, pero desde que me senté le iba a decir, atrás usted tiene un espíritu hombre sobre lo alto, ganoso, que lo acompaña mucho a usted y parece que es el espíritu de su abuelo. Pero Wow. eso son ocasiones. ¿Ya me entiendes? No siempre. Porque quiero decirte, esto como que te atormenta un poco también, te agota. Porque esto es mental. Ya. Ya entiendes lo que te quiero decir. Entonces, como es mental, ese momento es porque su abuelo hizo una presentación y quería por Sí. mediación Le de quería un dar un mensaje. espiritista de que diciendo que lo está acompañando, que está a su lado. Eso es con un espíritu bueno. También puede pasar con un espíritu malo. Ya, Y sí te puede pasar donde quiera. ok. Sí puede pasar aquí ahora mismo, cuando yo me presenté aquí, yo le vi el espíritu de su abuelo atrás. ¿Y por qué no lo dices? No, porque no era para esto. No, sí es. Pero entonces, a ver, pero eso se me hace muy interesante. Entonces tú interactúas con otra gente y puedes estar viendo cosas que no les dices. Claro, porque a todo el mundo no le gusta que le digan tampoco. Mm. Y hay personas que no creen. Pero es lo que te iba a decir, pero lo haces por la otra persona como que porque a lo mejor no quiere recibir eso, o lo haces tú porque como que, ay, no me vayan a decir que soy un loco, haz de cuenta. No, porque me digan loco, no, que me digan, si es por eso que me digan loco, esquizofrénico. No me interesa, porque yo vivo muy orgulloso de lo que soy Claro. y vivo muy orgulloso de lo que les resuelto a las personas, lo que ha ayudado a las personas. A mí eso me llena de orgullo, ¿ya me entiendes? Entonces no lo hago por eso, pero en el momento que sí tengo que decirlo, cuando es un momento apuro, no me interesa que me lo tomen a bien o me lo tomen a mal, lo digo, para que no quede de mi parte. Y última, ¿te está tratando de decir algo mi abuelo o no? No, su abuelo lo quería mucho, tenía mucha obsesión con usted. Sí. Mi abuelo lo quería mucho y lo está Es mutuo. acompañando y siempre lo va a acompañar, el espíritu de su abuelo. Siempre lo va a acompañar a usted. Nunca lo va a defraudar. Y era una buena persona, Sí, en un muy buena tipazo. persona y una persona muy elegante, muy presentable. Si yo te enseñara una foto de, Sí, claro que de sí. mi abuelo, Por ¿tú supuesto. podrías decir si es Sí, claro que sí. Mientras lo encuentro, te voy contando. El mensaje que... ¿Quién es? Se llamaba José en su familia. ¿Quién se llamaba José? Sí. Yo, mi segundo nombre es José. Y si es la persona que creo que estás mencionando, mi abuelo, o sea, era su suegro, Ah. el que era José, o sea, mi bisabuelo. Porque viene con una otra persona que dice que se llama José, que viene al lado de usted también. ¿Y qué dice José? Están acompañando, lo están protegiendo al lado de usted. Ah, Los protegen por donde quiera que usted ve. Hay veces que usted va a sentir algo que tiene aquí atrás. sí, O algo que usted mira. Esos son esos espíritus que lo están acompañando. interesante.
A mí me hace Como más decíamos fácil. ahorita, recalcamos ahorita, a lo mejor usted tiene ese espíritu, es el espíritu que usted lo guía, que lo acompaña y es al cual usted tiene que dedicarle lo que es la obra espiritual. O sea, de sentarse a hacerle las sesiones y las cosas espirituales para que el espíritu con su luz, por ser un espíritu de luz, te siga acompañando y te pueda ayudar en procesos y situaciones que puedas tener tú en cualquier momento de la vida. O sea, que tú reconoces que ese espíritu está contigo. Ok, te voy a enseñar 2 fotos y tú me dices cuál de los dos, o sea, de mis 2 abuelos, y tú me dices cuál de los 2 es. Este es uno de mis abuelos. El otro, enséñamelo, ¿eh? El otro. El primero, Eh, mira, con la otra mujer fue este, no fue el primero. Interesante. Pero el primero no está emparetado con José, es este el que era su suegro. no, efectivamente. Trabaja en la obra espiritual. ¿Mandé? Usted trabaja la obra espiritual. ¿Qué significa esa pregunta? O sea, usted en algún momento de la vida se ha sentado a hacerle algo espiritual a estos espíritus. No. O sea, ahí es donde está el problema. A ver, ¿por Ahí es qué? donde está el problema espiritual. Cuando uno no desarrolla lo que es su obra espiritual o no eres capaz de en algún momento de la vida llamar personas espiritistas que vayan a tu casa y se sienten y te trabajen. A lo mejor, mira, en el proceso donde la persona te habló, del cuento que usted hizo, o sea, la anécdota, y usted en ese momento, usted hubiera buscado ayuda. No, te voy a decir lo que pasó. Me dice, tu abuelo está aquí y se está identificando y me está diciendo que tienes un cuadro de él que no le gusta dónde lo pusiste. Ajá. La locura es que tengo un retrato de una pintura de él y a mi esposa no le gustaba, entonces lo había metido en el closet. Pero nadie en el mundo, excepto mi Sabía. esposa y yo, sabíamos de eso. Ajá, entonces, ¿qué es lo que está, ¿cómo qué es lo que te posible indica, qué es lo que te indica ahí? ¿Qué es donde usted dice que a lo No, mejor- ya lo fui a colgar. No, claro que lo fui a cuélgalo, colgar. cuélgalo. Pero ¿qué es lo que te indica ahí? ¿Qué es lo que usted le enseña a tomar? Y tú le dices, bueno, este es el que está emparentado, el otro no. Sí. O sea, que espiritualmente estos espíritus familiares tuyos necesitan de esta obra espiritual para poder buscar más claridad y poderte ayudar. ¿Qué es lo principal que tú reconoces, ya a lo mejor por una segunda persona, que tuvo un alcance espiritual de que ellos existen y están al lado tuyo? Pero ya fíjate cómo el espíritu a lo mejor se comunica con Tomás y le está preguntando por una tercera persona, con tal José, pero no es el mismo que ya la señora te vio anteriormente. O sea, que ahí donde queda el dilema, donde yo, como espiritista y conocedor del tema, te anhelo a que te sientes espiritualmente con personas que, como, o sea, como nosotros, que trabajamos la obra espiritual y le hagan algo espiritual. Pero fíjate que mi principal pregunta fue, ¿crees en eso? ¿Lo has hecho otras veces? Porque a lo mejor tú lo haces porque me lo dijeron. Pienso que lo debes hacer bajo la base de la fe. O sea, yo con fe voy a buscar personas que sean conocedores del tema y vengan a ver qué es lo que necesitan estos abuelos míos para poderme seguir ayudando. Yeah. No esperar que tú tengas el problema para entonces llamar a las personas porque tengo un problema de salud y hoy es que no. Si desde hoy ellos se están manifestando, porque ya en 2 ocasiones, uno por un lado, pero a lo mejor el otro abuelo por el otro, según Tomás reconoce que es el otro abuelo, entonces ya te das cuenta que los dos están como que tratando de darte mensajes y es importante tú saber qué mensajes ellos son los que quieren que tú hagas. Te voy a decir, yo ¿Entendiste? tuve la fortuna de haber sido muy cercano a mis 4 abuelos, a los 4, en distintos momentos de mi vida, pero yo tuve tremenda relación con todos. Hay Así que veces me también- encantaría poder- Hay veces también el espiritismo nos viene a salvar de situaciones que puedan venir en el camino anterior, o sea, en el camino futuro, y los espíritus que a uno lo acompañan, como en este caso tuyo, para seguir tu ejemplo, tus abuelos, sean capaces de darte la solución de esos problemas que puedan venir en el futuro para que tú no los vivas. Vamos a poner el ejemplo que el Dios no quiera, no me escuche lo que yo pueda estar diciendo. Se te vaya a presentar en un futuro un X problema de salud y estos espíritus estén Toca madera. tratando. No te va a suceder. No te va a suceder. Tenemos fe que no te va a suceder. Estoy Dios sabe seguro que que es no un te va a ejemplo. suceder. Ay, Pero qué ya estos espíritus están buscando la forma de comunicarse contigo. Ya está la segunda persona que te pasa. Entonces, vamos a ver qué es lo que ellos quieren. Como espíritu. Vamos a sentarnos. La obra espiritual es muy sana. Es flores, velas, tabaco, es canto, es rezo, Incienso, es oraciones, oraciones. incienso. Siéntate espiritualmente con quien tú le tengas fe. Vamos a mi casa a hacer algo espiritual y que esas personas sean capaces de comunicarse, porque lo van a hacer, porque ellos lo han logrado ya con otros medios, comunicarse con ese medio y poder decir, hijo, el espíritu de tu abuelo quiere que tú hagas esto, el espíritu de tu abuelo quiere que te cuides de esto, el espíritu de tu abuelo necesita que tú
le hagas esta atención para que no llegue esto, lo otro. Vamos a hablar entonces del punto positivo. Vas a ser millonario y ellos quieren avisarte de que lo vas a hacer. Por ponerte un ejemplo, porque no te gustó el ejemplo que te puse. Ojalá. Mira que Si bien. es así, si es así, con gusto No voy. tocaste la mesa. Pero bueno, lo que quiero, el objetivo de mi conversación es esa, que tú quieras, que, o sea, que tú sepas que como te pasa a ti, le pasa a cualquiera de las personas que estén viendo este programa. O sea, cuando usted tiene estas confusiones, que hay alguien que te dice, otra persona te dice, lo más correcto es buscar un apoyo en alguien que tú sepas realmente que hace bien, o sea, las cosas las hace correctamente con fe, con esperanza, con amor y que haga la caridad. Yo creo en muchas cosas fuera de la Iglesia Católica, pero pues como me identifico como católico, luego siento como que pues no Pero sé es que si debería. No estás tú traicionando a los católicos. No, claro. Y No por lo tú estás estar- traicionando. Y yo me imagino que mucha gente del público también se sentía. No, y por tú estar sentado, o sea, a una sesión espiritual, no quiere decir que seas espiritista. Ahora, como me pasaba a mí, yo sentía algo que estaba, o sea, posesionándose encima de mí y yo huía de que eso estaba viniendo. Hasta que llegó un momento que tuve que interactuar con esos espíritus. A ver, pero yo quiero saber eso. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente? Te puede dar tener espíritu? taquicardia, Ajá. te puede dar mareo, como una fatiga, falta de aire, y poco a poco es como si te fueras del aire. La noción, La pierdes noción, como la pierde la noción noción. del tiempo. Por eso creían que eras epiléptico. Por eso creían que era Ah, epilepsia. es una transformación, Es una transformación, una una transición. posesión del espíritu encima de ti. Y entonces, pues en ese instante, no pueden, si es como si fuera un ataque epiléptico, pues no pueden hacer la comunicación del No, ¿qué es mensaje. lo que le pasaba a Tomás en ese momento? Que a lo mejor por la edad que Tomás tenía y el espíritu que Tomás hoy lo asiste y lo administra, no tenía el desarrollo espiritual necesario para poder entrar totalmente dentro de él. Entonces, como el espíritu intentaba posesionarse encima de él, o sea, la fase que tú observas desde afuera era como la epilepsia. Porque si él tuviera una epilepsia, si él llegaba a la puerta del médico, no tenía por qué quitarse la epilepsia. En la vida fue caminando gracias a la familia que él tenía, de donde él venía espiritualmente, sus raíces, lo fueron asistiendo espiritualmente hasta que se dieron cuenta que no era una epilepsia, Y es que era decir, su espíritu que estaba En con él. ese momento, la última vez que me dio el supuesto ataque epiléptico, cuando mi mamá me baja del carro para entrarme al hospital, viene pasando un señor que nunca más lo vi ni nunca lo conocí, que venía pasando por la calle. Y se le acerca a mi mamá y le dice, no lo traiga más al médico, ráyelo que el niño va a ser espiritista. Ah, wow. Él lo que es espiritista y lo que tiene le están bajando los muertos, lo que está muy chiquito. Mi mamá trabajaba en muchas sesiones espirituales y mi madrina de bautizo le decía a mi mamá que yo iba a ser espiritista. Entonces ya eso era un tratamiento que me estaban dando, Qué pero también estaban esperando que yo fuera un poco más grande porque no querían, siendo niño, que estoy en contra de los niños estarlo innecesariamente haciéndole las cosas religiosas, porque hay que esperar a que ellos decidan lo que quieren ser. Ok. Entonces, ustedes, es la taquicardia, el ataque epiléptico, etcétera, y después pasa, y entonces ahora sí ya tienen el mensaje para comunicar, ¿o cómo funciona? Lo primero que hay que aprender es que existen, eso se llaman trances espirituales. Ok. Los trances espirituales son tres tipos. El consciente, que es desde que el espiritista está hablando, que el espíritu se está comunicando contigo, tú estás conscientemente, estás transmitiendo los mensajes que los espíritus están dando. El semiconsciente es cuando el espíritu toma posesión de tu cuerpo, pero no de tu mente. Hay personas que cuando están en el desarrollo espiritual, el espíritu toma posesión de su cuerpo, pero no completo de su mente. Saben lo que está pasando, pero no tienen dominio de su cuerpo. Y el inconsciente es cuando ya el espíritu toma posesión completo. Ya usted no sabe nada de usted, pero a medida que usted va desarrollándose espiritualmente, usted va adquiriendo, según el trance que usted vaya, si fuera espiritista de traspaso, que es la persona que tiene el don espiritual de pasar espíritu, porque no todo el mundo es espiritista de traspaso. Ok. A ver, por lo que estoy entendiendo es, pasa ese ataque, o esa como situación que pareciera un padecimiento médico, y entonces ya estaría yo teniendo una conversación con la persona Con la fallecida. persona, claro. Sí, ¿Así? después del desarrollo espiritual que se le dé. Hay que ¿Qué desarrollar el significa don. eso? Que hay que desarrollar el don. porque Pero usted- yo necesito el don, pues el don son de ustedes, ¿no? Si yo, Sí. si- No, No, es que estamos hablando, a ver, tienes una confusión. A ver. Sí, a lo mejor en ti no pasa porque no es el camino que tú necesitas. Ok. Y fíjate que tus espíritus se comunican con otras personas, te ha pasado 2 veces ya, para poder comunicarse contigo. O sea, que tú no vas a ser el medio a lo mejor por la cual ese espíritu pueda pasar hasta este momento.
Claro, no, en el medio relación son con ustedes, eso, hay otras personas como nosotros que tenemos el don o tuvimos, Dios nos mandó con un don de que los espíritus en algún momento de nuestras vidas, después de ese desarrollo, porque no es que tú naces y el espíritu pasa por ti, eso Claro. no es verdad. Pasan cosas así como las que le ha pasado a Tomás, como las que me ha pasado a mí, como las ha pasado a José, y con el trabajo espiritual, o sea, el desarrollo espiritual, ya el espíritu es capaz de pasar por encima de ti, posesionarte, conversar, determinar una obra, un trabajo o algo, o adivinar lo que tú, por la cual estamos haciendo la labor espiritual. Pero la mayoría de la gente, me imagino que no tiene ese don, entonces acuden a ustedes que sí tienen ese don. Ahí está El don de la problema. comunicación Ahí, con los ahí sí espíritus. entendiste Exacto. ya. Pero los Ahí está espíritus claro. tienen que tener una afinidad también con el espiritista. Porque a lo mejor usted tiene unos espíritus, pero que no dejan que yo lo vea. Sin embargo, deja que lo vea él. Es decir, lo primero que tener es afinidad de tus espíritus con el espiritista. Hay espíritus que son muy desconfiados que no se dejan ver. Que se dejan ver nada más por personas muy pocas. Hay otros que se dejan ver de todo el mundo. ¿Y ustedes los ven así como me están viendo a mí? ¿O lo ven como así como un fantasma así medio nublado? Depende. ¿O Hay cómo se ve? hay distintos tipos de visión y De mediunidad. y de mediunidad, porque el espiritismo es visual Y auditivo. y auditivo. Hay quien ve, hay quien oye. Y es, no, hay pero quien va a hacer otra solamente no, pensativo. cosa. También se ponen en la mente. ¿Por qué? Porque es como que te pasa una película, que por la mente que la vas como viendo de cierta manera que tienes que ser medio espiritista para eso, que es un modo también de espiritismo. Interesante. Es decir, y no es que todo el mundo tenga que pasar los espíritus. Hay personas que sin pasar los espíritus tienen una evidencia muy grande. Pero luego, ¿los mensajes que les llegan a ustedes son mensajes claros o son mensajes así como de hay que interpretar el por qué Esto dijo? es interpretativo. ¿Por qué? Porque no hay mensajes claros, pero hay mensajes Como, no me gusta donde tienes ese cuadro con... colgado. Efectivamente, efectivamente. Cada vez que pase por el cuadro, pídale la bendición a ese señor. ¿Sí? Pídale, cuando se levante y cuando se acueste, pídale la bendición a ese Te voy a señor. ser honesto. Mi esposa lo volvió a quitar. Pero lo voy a volver a Vuélvala poner. dígale que le voy a pasar lo mismo y que no lo quite más, porque la tercera va a ser la vencida. Conforme le dije que no le va a pasar nada cuando le puso el ejemplo Sí. de que se iba a enfermar, oiga lo que yo le estoy diciendo, que no lo quite más. Muy bien, no lo vamos a quitar más. Para un escéptico que no cree en todo esto, pues ¿qué mensaje le darían ustedes? Hay personas que no creen, pero en un momento determinado que necesiten de esto, que lo busquen, pero que busquen a la persona adecuada. En mi caso, a mi casa han ido testigos de Jehová, adventistas, cristianos, porque lo necesitan en un momento. Pero ellos llegan a mi casa porque lo necesitan en un momento. Yo les digo, no tienen que venir más, porque ustedes no nacieron para este mundo. Usted nació para ser cristiano, para ser testigo de Jehová. Lo que tuvo una necesidad, un momento, y interesante. vino hasta aquí y yo lo atendí, pero no es que tenga que seguir el ciclo porque Ok. usted no nació para Pero esto. esa persona que está llegando, igual está llegando con una necesidad y pues digamos que tiene que tener algún tipo de creencia. Porque Lo primero que un tiene- escéptico total diría, Lo primero ¿no? que tiene que tener es fe. La Ahí fe mueve está. montaña. La fe. O sea, Ese es el clic. un ateo No vaya. no lo van a Y por favor que no vaya a mi casa. Si no tiene fe, que no vaya a mi casa. Una persona Porque que la no fe tiene fe en mueve nada, no tiene fe en la vida. La fe te salva, el amor te El amor te consuela. consuela. La fe mueve montañas. O sea, y no importa si es un budista o es un Lo que sea. musulmán. Si tiene fe, que vaya a mi casa. Que yo lo voy a ayudar. Sea quien sea. Ahí está, ahí está. Si no tienes fe, nada te va a hacer resultado, nada te va a servir. Ok. Los que ¿Usted no tiene fe en la iglesia? No, yo te dije, yo soy católico. ¿No tiene fe? Sí tengo fe. Los Entonces, problemas se van a solucionar. ¿Cómo dirían los cumanos? ¿Cómo que no? ahí está. Ahí Claro que está, tengo Cere, fe. ahí está. Y ahora, ¿todos los que se mueren se convierten en espíritus? Todos. 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 Pasas de la vida a la Todos muerte. nacemos con nuestros guías y protectores. ¿Que esos son antepasados que No, ya se murieron? ¿O Son guías, según, como dijo el hermano, en el país que tú nazcas, cada cual tiene sus guías y sus protectores y sus manifestaciones. Pero me refiero que esos guías en algún momento vivieron Por supuesto. aquí en la Fueron planeta personas que Tierra. vivieron. Son personas que vivieron, sí. son guías y protectores que te van O sea, a no acompañar. es, por ejemplo, en el episodio de Ángeles decían, no, pues el arcángel nunca vivió aquí en la Tierra, siempre fue una entidad. Los guías y protectores vivieron. Vivieron, ok. ¿Y el muerto sabe que está muerto? Hay espíritus que hay que llevarlos al plano de convencimiento, convencimiento. de que ya no están en el plano terrenal.
que son espíritus que, como hablamos al principio, vemos al principio, espíritus que a veces se vuelven espíritus obsesores, como explicaba José. O sea, los oscuros. O sea, se vuelve un espíritu obsesor. Eso es una de las manifestaciones. Hay veces de espíritus obsesores. Pero puede ser que era una buena persona. Sí, puede ser a veces a lo mejor hasta un familiar tuyo que esté fallecido, no tenga la atención necesaria y el espíritu quiera a lo mejor venirte a ayudar e entorpezca tu andar cotidiano y las cosas te empiezan a marchar mal porque hay un espíritu obsesor. No por ser obsesor estamos diciendo que es un espíritu malo. O sea, puede ser un espíritu familiar tuyo que está obsesionado a lo mejor en resolverte algún problema y se entorpece y las cosas te marchan mal. Ahora, a ese espíritu hay que darle una atención espiritual para convencer lo que ya no está en la tierra y que venga a ayudarte como espíritu. Okay. No como un ser humano que todavía está vivo. Claro. Pero Así sí existen espíritus que se y hay manifiestan de algo esa que manera. se llama en este mundo espiritual el novenario. El novenario. espiritual. Se hace Es en la decir, iglesia también. Nosotros tenemos un concepto que cuando la persona muere, al 9º día, el espíritu se desprende de la materia. Y nosotros hacemos un novenario espiritual para darle conocimiento, para elevar ese espíritu, para darle conocimiento que la persona ya murió, que ya no está en el estado, que no está vivo, hoy es un hermano o una hermana espiritual, y después entonces al año se le hace la primera misa espiritual, para que el espíritu coja fuerza, coja luz. Ok. ¿Y los muertos nos pueden visitar en los sueños? O sea, yo que no soy ningún medio ni Sí, espiritista. claro. Pero entonces, ¿cómo sé que esa es una visita de un antepasado que quiso visitarme versus mi imaginación, mi cerebro, que simplemente pues recuperó una memoria y lo hizo un sueño? ¿Sabes cómo diferencia uno de la otra? Tienes que tener conocimiento, yo creo, para eso. Ah, ok. Entonces eso es lo que A están ver, mira, entrenados ustedes. en la persona novata que a lo mejor no tiene conocimiento de esto, cuando estas cosas le suceden, se acerca siempre a alguien que practique y le explica lo sucedido. A lo mejor tú explicándole a una persona con conocimiento del tema de lo sucedido en tu sueño, la persona puede identificar qué situación es la que pueda estar sucediendo y la comunicación que ese espíritu quiera tener hacia ti. Cuando estás en una sesión, sucede que, hace cuenta, pues ya hablamos de mis abuelos, pero no hablamos de mis abuelas. Y te digo, yo quiero comunicarme con mi abuela, una de mis abuelas. Y pasa que no aparece. ¿Sucede también eso? José ¿o no? te decía algo, el espíritu necesita afinidad con la persona. O sea... ¿Afinidades que se quieran? Sí, José te decía algo, el espíritu necesita afinidad con el espiritista. Hay espíritus que a lo mejor no quieren comunicarse con esa persona y como que se trancan en su mundo. Pero no es que tú vayas y tú le digas a una persona, vengo a hacer una misa espiritual porque yo quiero hablar con mi abuela. A lo mejor tu abuela no tiene la luz necesaria, a lo mejor tu abuela no tiene la atención espiritual necesaria, que a lo mejor en ti sucediera, pues no te dedicas a la obra espiritual, y entonces es muy difícil a veces comunicarse con el espíritu. Pero O a lo sí, mejor no es el espíritu que Dios dispone que tenga que venir ese También. día. ¿Por qué? Porque no es cuando el espíritu quiera venir, sino cuando Dios disponga que es el espíritu que te va a dar el mensaje. Porque no quiere decir que usted vaya a hacer una misa y se vaya a presentar su abuela, su abuelo, su tío, su prima. No van a venir todos los espíritus familiares. Ok. Si Dios disponga, a lo mejor que viene su abuelo, pero no permite que su abuela venga, pues no le va a dar el mensaje, porque Dios no lo permitió. Es por eso que se hace la misa de investigación o misa al difunto especial. ok. Y ahora, me imagino que también sucede pues, en un duelo. ¿Hay alguna época donde dice, no, es demasiado pronto para venir cuando la persona se acaba de Sí, morir? sí. hay? José te lo explicó Sí. también. Al sí. año. Yo Al creo, año, yo ok. creo que al año se debe hacer la primera misa. No creo que venga el espíritu. Yo creo, y lo que yo he aprendido, y lo que he hecho, y lo que he visto, que el espíritu debe venir a los 2 años. Y acuérdate que cuando el niño nace, primero gatea, ¿sabes? En el piso. Sí, sí, Después camina y después corre. Claro. No puede venir un espíritu por primera vez manifestándose y hablando todo lo que la persona quiere que lo hable, porque eso lleva un desarrollo. ¿Y hay algo malo de que alguien quiera ir muchas veces? En el episodio de cirujanos plásticos, pues hay personas que van y se vuelven a hacer otra cirugía y otra y otra y otra, así como que se vuelven adictos. Todo a en eso. exceso. Mata. Pasa también eso, que Sí, gente sucede. quiera volver a hablar con el muerto. Y quiere No, volver y no, quiere no, volver. eso no deja descansar al muerto. Ah, Y el muerto Sí necesita descansar. sucede. Sí. Y es lo que le decimos a veces vulgarmente a la persona fanática. Fanática, y el fanatismo trae El atraso. fanatismo trae problemas mentales, problemas el fanatismo mentales, trae trae atraso. enfermedad, porque tú tienes que también, si tú eres consciente, primero si eres religioso y tienes fe en lo que tú practicas, tú tienes que ser consciente también hasta dónde tú puedas llevar ese espíritu. ¿Entendiste? Mi mamá es fallecida y yo no puedo, como espiritista, yo no tengo por qué todos los días estar tratando de comunicarme con mi mamá.
Sobre todo si en algún momento mi mamá va a necesitar una comunicación, esa a mí me puede pasar como usted dijo anteriormente, yo puedo soñarlo, puedo vivirlo, puedo tener un déjà vu, puedo vivirla o tenerla en el pensamiento, bueno, llevo tanto tiempo con mi mamá presente, voy a sentarme a hacer algo espiritual y a lo mejor Tomás que no sabe, o José que no sabe que yo tengo a mi madre presente y por eso estoy haciendo esta labor, se comunica con ella y me da el consejo. Ok. Pero no, que no se puede ser el fanático de todos los No, días. no se puede ser fanático. Eso Y lo otro, enferma. no dejas descansar entonces al Al espíritu. espíritu tampoco. El espíritu necesita descanso. ¿Usted le gustaría trabajar las 24 horas o todos los días? Necesita un descanso. Es verdad, es mentira. Yo creo que el espíritu también necesita descansar en paz, que lo dejen tranquilo. Él se te va a manifestar por mediación de algo o de alguien. ¿Y hay algún momento donde ya hace cuenta como que se fue al cielo y ya desapareció y ya no vuelve a aparecer aquí? ¿O siempre están aquí los espíritus? Los espíritus siempre van a estar directos o indirectamente. Son espíritus que te acompañan, que te protegen, que te guían y te protegen. Son tus escoltas. Ya. Hay Son tu espiritualidades seguridad. que, como yo le expliqué, al año se le debe hacer la primera misa espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu se alimenta o se fortifica a través de la vela, las oraciones, Claro. de los problemas terrenales que el espiritista habla que él dejó o ella dejó en el plano terrenal. Pero después se le debe hacer, después que usted haga la primera misa al año, que nunca baja porque no tiene fuerza, después a los 2 años se le hace, después es recomendable cuando el espíritu ya tenga la luz y la fuerza, aunque sea una vez al año hacérsela. Pero llega un momento en que el espíritu tiene tanto nivel de luz que se puede elevar y no baja más nunca. Y no es necesario ya tampoco. Le haces un freso y no es necesario tampoco estar. Y no existe el espíritu que te va a decir tan exactamente lo que las personas esperan, porque uno piensa, muchas personas piensan que la religión es una magia y la magia no existe. ¿Ya me entiendes? Si no todos fuéramos religiosos y no tuviéramos problemas. No es tan así, entiendan esto, porque eso es parte para que no sean fanáticos, porque el fanatismo te va a traer atraso, pero mucho atraso. Es la fe. Cuando el espíritu verdaderamente él quiere bajar, va a buscar el momento para bajar solo. Hay espíritus que no bajan en todo momento, bajan nada más en momentos difíciles. Y hay espíritus que son de labor, que bajan constantemente a laborar, a desenvolver, porque el cuadro espiritual es muy amplio, hay muchos espíritus en el cuadro espiritual. Y cada espíritu tiene una función a la hora de cumplir ante una situación dada. Ok. Bueno, y ya para cerrar, ¿cuál ha sido el momento que más orgullo les ha dado hacer lo que ustedes hacen? Salvar una vida. ¿Sí? ¿A quién salvaste? He salvado mucho y hasta personas que no caminaban. ¿Que les hiciste caminar o cómo? Sí, caminó. Fue bailarina ¿Una persona paralítica? y tenía 15 años. En Cuba y vino para... A ver, no es que lo voy a hacer con todo el mundo, ni quiero que todo el mundo vaya a mi casa. Eso fue así. No vayan a hacer que piensen que yo soy Dios, yo no soy Dios. Claro. Son cosas que a través del tiempo yo he podido resolverle a las personas, pero no es que todo el mundo va a ir a mi casa, si no todo el mundo fuera a mi casa y lo salvara del cáncer, lo salvara, no. Son ocasiones que han salvado, yo les he salvado la vida, pero han llegado a mi casa personas también enfermos y yo le he dicho me ha dolido mucho, pero le he dicho al hijo o a la persona que me lo ha llevado que disfrute la vida, que va a fallecer, que no hay solución y llegó su momento. Wow. Ok. Hay de todo, bueno y malo. Te pasa mucho también en el momento donde tú ves los peregrinos llegar a donde tú estás a traer la ofrenda a tu guía espiritual. Cuando en el caso mío, un ejemplo, las personas llegan, padrino, Nando, como me dicen en el argot popular, usted está en casa, yo necesito pasar a poner una flor a María Regla, yo quiero hacerle una fiesta a María Regla, o yo tengo que ir con una ofrenda al pie de ella por un favor obtenido y que el Espíritu me logró obtener. Entonces ahí es donde tú sientes regocijo y fe, una vez más en lo que tú te administras, de que tú sin saber lo que estaba sucediendo fuiste capaz de que tu espíritu ayudara a alguien a resolver un problema. Claro. Y eso te da el regocijo de que hay algo que existe. O sea, que la fe que tú le pones existe, algo es real. Ok. En mi caso, mi mayor orgullo, yo soy presidente de un templo religioso aquí en Estados Unidos. Ok. Un templo espiritual y yo hago escuelitas de desarrollo espiritual. Ayudo a las personas que tienen el don espiritual a desarrollar su don espiritual. Mi mayor orgullo es sentarme, dedicarme mi tiempo a ayudar a alinear a las personas a su mundo espiritual. La mayor satisfacción de un espiritista que ayudar a las personas desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Que Dios es el único premio a las buenas acciones. Muy bien. Último mensaje para el público. ¿Qué se llevan de este capítulo? Muy breve, en una sola oración. Que tengan fe, que todos los religiosos no somos iguales y que ante todo, lo primero que existe en el mundo es Dios. Hagan bien y no miren a quién. Dios me los bendiga. Que marchen siempre por el camino correcto y siempre que vayan a buscar la sombra del árbol que sí da sombra.
y que piensen bien siempre acá a dónde van a dirigirse. No partan por la primera y siempre buscan personas que tengan el conocimiento y usted le tenga la fe. Para mí que hagan siempre el bien, sean humildes, sencillos y transparentes, que nunca inventen lo que no vean ni fingen lo que no le dan, que solamente hagan las cosas con el corazón, siempre sin esperar nada a cambio, que Dios premiará sus buenas acciones. Amén. Sí. Bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. No, José, gracias a usted. Tomás, Alejandro, gracias a ustedes por haber Dios estado. me Así los que muchas bendiga, gracias. gracias. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.